Buenas noches, profe. Buenas ¿Cómo noches, le profe. va? ¿Cómo les ha ido en las vacaciones? ¿Bien? Bien, profe. ¿Usted? Bien, también, sin mucha novedad. Muchachos, vamos a tratar esta noche de volver a dar la clase completa, la última clase que dimos del comienzo de fundiciones, ¿saben? Porque yo creo que hubo muchos problemas de conexión, de conectividad, y lo voy a tratar de dar de nuevo para que ustedes refresquen el conocimiento y arrancamos bien para ver la segunda parte o última parte de fundiciones. ¿Ok? Profe, ¿cuál era el archivo ese? ¿El nombre? Así lo abro. Unidad temática 07, fundiciones parte 1, dice. Gracias. El lunes que viene yo les voy a mandar probablemente o el archivo completo de fundiciones o la parte 2, que es la complementaria de esta, ¿saben? Bien. Bueno, profe. Profe, Sí. ¿y las notas del examen? No, eso se lo tienen que preguntar al ingeniero Gracia. Yo de todas formas todavía estamos viendo eso con el tema con Gracia, ¿saben? O sea que probablemente la próxima clase con Gracia lo van a poder discutir, ¿ok? Porque también hemos tenido un problema de conectividad allí con el tema del drive, etcétera, etcétera. O sea que nos falta un poquito todavía de conversar con él, me falta a mí, de conversar, ¿ok? Ah, bien, profe, gracias. Vayan pensando que en cualquier momento viene el otro parcialito, ¿no? O sea, casi inmediatamente a esta clase probablemente sea muy cerquita el parcial 2 sería, en última instancia. El parcialito 2. Bien. Fundiciones. De todas formas él le va a comunicar las cosas. Yo más o menos le adelanto respecto a algunas acciones que vamos a desarrollar en forma conjunta con él. Bueno, fundiciones. Parte 1 dice, pasamos el contenido mínimo, que ya lo hemos visto, y comienzo como si no lo hubiéramos visto el otro día, ¿eh? O sea, yo leo y comento, le voy comentando, así llegamos prácticamente a fin de esta clase a estar en las mismas condiciones que de los temas dados, que es fundiciones blancas y fundiciones grises, igual que antes de las vacaciones. Para después continuar con fundiciones maleables, etcétera, etcétera, la clase próxima. Bueno, las fundiciones. También hago esto aparte de hacer un recordatorio respecto a los asistentes del otro día, digamos antes de las vacaciones, y teniendo en cuenta que podía haber alguna persona que no estuviese y ahora sí está. Porque realmente me he quedado muy con la incógnita si todo se escuchó bien. ¿Se acuerdan que hubo varios problemas de conectividad, de por lo menos de audio? Bueno, las fundiciones. Las fundiciones, si ustedes recuerdan el diagrama hierro-carbono, son aquellas aleaciones que contienen carbono por encima del punto máximo de solubilidad en el acero, el carbono del acero. O sea que sería aproximadamente del 2% en adelante hasta llegar al 6,67%. Generalmente son sustancias que tienen gran resistencia, aunque son frágiles por tener mucho contenido de carbono dentro de su estructura cristalográfica, y son usados en la fabricación de elementos de máquina obtenidos por colada generalmente, ¿no? Acá les doy algunos ejemplos como bloques de motores, aros, bancadas, y siempre se usan digamos, el uso generalmente está direccionado
a, digamos, a acciones en las cuales no no se deben soportar elevadas cargas mecánicas dinámicas. Por ejemplo, las bases de los motores se hacen de fundiciones porque realmente son totalmente estáticos, ¿no? O sea, no hay prácticamente cargas dinámicas en demasía. Generalmente las fundiciones no pueden someterse al proceso de formación plástica, ni en frío ni en caliente, y generalmente no son dúctiles, no son maleables, y tienen una trabajabilidad bastante pobre, no pueden forjarse ni laminarse. O sea, eso es como un resumen de lo que realmente es una fundición. Estamos hablando de fundiciones, las fundiciones en el caso de ferrosas, pero en general, cuando uno habla de fundiciones para metales, generalmente todos los metales que son fundidos y son utilizados así en su uso diario, o su uso industrial, tiene las características de ser resistentes, pero frágiles. Entonces, la fragilidad generalmente es una condición que está, digamos, que se contrapone fuertemente con el uso del objeto con cargas mecánicas dinámicas, o sea, con movimiento. Generalmente las fundiciones tienen, como ya hemos visto anteriormente, tienen impurezas las cuales pueden ser varias, de diversos tipos, las impurezas, elementos que se consideran como impurezas, pero que en general la industria las acepta y son impurezas, pero siempre y cuando no excedan una determinada cantidad, un determinado porcentaje sobre el monto total o el valor total de la masa. Acá en este slide, donde dice fundiciones 2, la fundición suele tener alto contenido de fósforo. Generalmente el fósforo provoca endurecimiento y fragilidad en la fundición. Cuando esa cantidad de fósforo excede el 0.06% de la masa total, aparece un constituyente de la masa que se llama estiadita. Puede ser estiadita como he escrito yo allí o con E al principio, estiadita. Generalmente, si bien es importante limitar el porcentaje de fósforo, también tiene su parte positiva porque aporta el fósforo gran resistencia al desgaste y a la corrosión, que generalmente el desgaste puede ser bastante útil para el uso posterior diario de la fundición, y también en el tema de corrosión es más resistente a la corrosión que otros elementos, por ejemplo acero. O sea que el fósforo, si bien es un elemento que no debe aparecer en demasía, pero el que exista fósforo implica de que tiene algunas cosas, digamos, valorables. A continuación, ahí yo le he puesto algunos valores límites de algunos elementos en la composición de la fundición no aliada. Consideren ustedes que esos límites pueden estar por debajo o por arriba de esos valores. Alrededor de esos valores depende de cuál sea la industria hacia la cual estamos direccionando el uso de fundición. Fíjense, el silicio teóricamente tendría que estar por debajo del 5%, el cromo menor al 0,20%, el vanadio menor al 0,10%, el manganeso menor al 1,5%, cobre menor a 0,30%,
molibdeno menor a 0.10%, níquel menor a 0.3%, titanio menor a 0.1%, aluminio menor a 0.1%. Acá cabría la acotación que estas impurezas pueden provenir del mineral base, tal como está en la naturaleza, o sea, allí ya existen las impurezas, pero también como se suele utilizar, se suele recuperar se puede recuperar material ferroso de objetos ya construidos por el hombre, generalmente se admite en esa fundición nueva de los materiales obsoletos y vueltos a fundir, se admite que tengan generalmente elementos tales como cromo, como manganeso, molibdeno, como titanio o aluminio, etcétera. ¿Está bien? O sea que puede provenir esos elementos de la naturaleza o de la recuperación de objetos obsoletos y vueltos a fundir. ¿Está bien? Para hacer nuevo arrabio o nueva fundición. Vamos a, digamos, en la siguiente slide, escribo algo sobre la estiadita, como le dije yo, que con S o sin S, sin E, se puede escribir. Allí dice que casi todas las fundiciones contienen fósforo proveniente del mineral, como le dije hace un momento, en cantidades variables entre 0,10 y 0,90%. ¿Está bien? O sea que generalmente puede haber más cantidad. Si ustedes vuelven al anterior, estábamos hablando de 0.06%, y acá estamos hablando de otros valores, o sea que exceden ese valor generalmente en el mineral. 0,10% a 0,90%, y puede haber más todavía que ese 0,90%. Y generalmente ese aparece combinado en el mineral con hierro, formando fosfuro de hierro. Ahí está la fórmula del fosfuro de hierro. Les hago la advertencia siguiente, que para contenidos de fósforo superiores al 15%, fíjense, un valor bastante mayor, ese fósforo forma un auténtico ternario con la ferrita y cementita, conocido como estiadita o estiadita, la que es uno de los constituyentes normales de las fundiciones. ¿Está bien? O sea que es una condición normal, pero podríamos denominar puntual, o sea, no totalmente homogénea, sino dentro de una fundición, dentro de la masa de la fundición, puede aparecer zonas en las cuales haya un exceso importante de fósforo, pero que en el promedio el fósforo sea de menor proporción, digamos, ¿no? En el promedio, dentro del objeto que estamos trabajando. Generalmente la estiadita es dura y frágil y resulta muy perjudicial, por lo que es conveniente limitar el contenido de fósforo. ¿Está bien? O sea que, si bien es en muy poquitas cantidades, el fósforo es importante, pero, o sea, es útil, digamos, pero no hay que sobrepasarse, porque la dureza y la fragilidad, particularmente la fragilidad, hace que los objetos fabricados con esas condiciones no sean muy útiles a los efectos de su posterior conversión a objetos, digamos, definitivos de uso. Posteriormente, le estoy poniendo como un recordatorio el diagrama hierro-carbono metaestable, donde yo le decía que todo lo que va, en este caso, para este diagrama que tenemos nosotros en nuestras manos, del 2.14 en adelante, tenemos condición de fundición. O sea que prácticamente el diagrama de fundición comienza con el 2,14%, en este caso, ¿no? De carbono, hasta el 6.77 para un diagrama hierro-carbono metaestable. Recuerden ustedes que acá nosotros teníamos un punto crítico. Allí es el punto C,
que cuando nosotros enfriábamos la masa líquida, para fundirla, pasaba prácticamente sin cambio de temperatura, o sea, dentro de un proceso denominado isotérmico, pasaba de un líquido a dos sólidos, sería, ¿está bien? A un sólido constituido por dos sólidos, o una mezcla de sólidos, que sería austenita y cementita. Ya volveremos sobre eso. Pero de todas formas, ese punto que está, digamos, reconocido acá en el diagrama por 4.3% de carbono, nos divide el campo de fundición en dos. Todos los valores por debajo de 4.3% se denominan fundiciones hipoeutécticas, y todas las que están por encima de 4.3% de carbono serán fundiciones hipereutécticas. Lógicamente, se habrán dado cuenta ustedes que el eutéctico está en el 4.3%, pero para esa temperatura. O sea, donde hay un cambio de líquido a dos sólidos. Todo esto lo digo para que volvamos a recordar todo lo que hemos visto en el primer cuatrimestre, o parte de lo que hemos visto. Las fundiciones en general no son en función del proceso, del proceso que tengamos, pueden ser clasificadas, o sea que depende de cómo nosotros trabajamos en el proceso de fundir, vamos a obtener fundiciones de diversa denominación. Acá yo le he puesto 5 posibles denominaciones, como ser fundición blanca, fundición gris, fundición maleable, fundición nodular y fundiciones especiales, que pueden ser varias. Generalmente en las fundiciones, una característica importante a tener en cuenta, y casi es la característica que permite clasificar a las fundiciones en blanca, gris, maleable, nodular, etc., es cómo se presenta el carbono dentro de la estructura cristalográfica. En el caso de la fundición blanca, todo el carbono, supongamos que nosotros hemos tenido la aleación en estado líquido, lo hemos enfriado, hemos solidificado, y a la temperatura ambiente, consideremos que hemos llegado a temperatura ambiente, todo el carbono que aparece en la estructura cristalográfica aparece como cementita. Recuerdan ustedes la fórmula, digamos, la fórmula teórica de la cementita en última instancia, que es una relación entre hierro y carbono. Cuando la fundición que tenemos a temperatura ambiente, detectamos que el carbono presente en la fundición, como en su mayoría se presenta como grafito laminar, o sea que el carbono prácticamente se representa como escindido de la estructura cristalográfica de hierro, se denomina fundición gris. Podemos denominarla como fundición gris. Generalmente el grafito aparece como estructuras laminares, como láminas, lo que lo diferencia de otras formas de aparición de grafito, como puede ser en el caso de la fundición maleable, donde el grafito en forma de aparecer como láminas. Cuando yo hablo de láminas, son estructuras grafíticas que tienen en las 3 dimensiones, son láminas, o sea que tienen una de las dimensiones muy exigua, que sería el espesor de la lámina, y las otras 2 son importantes porque es una lámina, ¿no? Ahora, cuando esa estructura laminar se transforma en nódulos irregulares,
de acuerdo a nuestro procedimiento de fabricación, a nuestro proceso, podemos llegar a caer en la clasificación de fundición maleable. O sea, el grafito, en vez de ser laminar, aparece en forma de nódulos irregulares, lo que le confiere a la masa en cuestión, en proceso, le confiere características diferentes. También así en el caso de el nodular. En el caso del nodular, los nódulos irregulares que hemos visto en maleable generalmente se convierten en esferoides más compactos, o sea, en forma mucho más cercana a una esfera, o a esferitas, digamos, y ahí se denomina nodular, que también le confiere a la masa completa de características especiales. Y después las especiales, generalmente están, ya lo vamos a ver, pero muy, muy hacia el final del tema, generalmente se consideran fundiciones que tienen composiciones modificadas por otros aliantes más que el carbono propiamente dicho, entonces por eso se denominan fundiciones especiales. Bueno, hoy vamos a ver, como la clase anterior, solamente la fundición blanca, característica, fundición blanca y fundición gris, para posteriormente pasar en el martes que viene, si Dios quiere, a maleable, etc. Vayamos a otro slide. La fundición si ustedes toman, digamos, en consideración el diagrama de hidrocarbono que mostramos hace un ratito, o sea que es el metestable, los tiempos de solidificación, los tiempos de extracción de calor, para un diagrama podremos obtener que la fundición blanca, lo primero que se obtiene, si nosotros seguimos digamos, la normativa o la metodología que generalmente es reconocida para poder fabricar o poder confeccionar un diagrama metastable. ¿Está bien? Consideremos, por ejemplo, qué es lo que sucede para 4.3% de carbono. Tenemos líquido arriba, a temperaturas elevadas. Vamos a tener un líquido donde va a estar totalmente soluble el carbono en hierro. Vamos a empezar a extraer calor, va a disminuir la temperatura y cuando llegue, para ese 4.3% de carbono, cuando llegue alrededor de 1140 grados, digo alrededor porque es variable en función de la experimentación, puede ser 1140, 1141, hasta acá yo le he puesto 1140, 1147 grados centígrados, o sea que hay un rango en el cual aparece la modificación, la transformación y se convierte en un proceso isotérmico en ese momento. El líquido previo se empieza a convertir en austenita y cementita. Como momento, si proseguimos con la metodología de enfriamiento, extracción de calor adecuada, es una extracción acelerada para la estabilidad, pero muy lenta también para, si lo consideramos que teóricamente lo podríamos enfriar mucho más rápidamente, la extracción podría ser más rápida de calor, se logra la fundición blanca, en el cual la fundición blanca tiene una microestructura de cementita y perlita. Recuerden ustedes que, o sea, a temperatura ambiente. Recuerden ustedes que la perlita estaba constituida por cementita y ferrita. ¿Se acuerdan que era el 0.8% de carbono? Entonces, en este caso, yo les sugiero recordar bien
cómo nos movemos en la parte de abajo del diagrama Mertes estable. Por eso es que al final, cuando nosotros estamos a temperatura ambiente, la microestructura de la fundición blanca va a estar constituida de perlita y cementita. La perlita, a su vez, está constituida de ferrita y cementita. ¿Está bien? O sea, la cementita, en última instancia, es la que le da condiciones de dureza importantes. Generalmente, si ustedes respetan, digamos, o si analizan lo que he dicho hasta este momento, al estar todo el carbono dentro de la cementita, ya sea cementita pura o cementita que está constituyendo perlita, no contiene grafito libre, o sea, no hay carbono libre allí, no hay hojuelas, no hay de ningún tipo carbono libre. El carbono solamente presente como cementita. Cuando uno progresa, digamos, cuando la transformación progresa, la transformación isotérmica, el líquido se forma austenita y cementita, como dije hace un momento. Esa mezcla de austenita y cementita es conocida como, digamos, a nivel eutéctico, ¿no? Es conocido como ledeburita. La ledeburita tiene una forma similar a la perlita, donde hay zonas prácticamente laminares, de, digamos, zonas alternadas, láminas alternadas de austenita y cementita. Ahora, si ustedes analizan el diagrama de hidrocarbono, en la medida que le vayamos extrayendo calor a esa mezcla sólida, ustedes podrán ver que se empieza a disolver cada vez más carbono en virtud de la disminución, o sea, en la cementita, por la línea, digamos, descendente del límite de austenita. Hasta la temperatura eutéctica 1140 grados, 1146 grados. El líquido remanente forma el eutéctico de ledeburita, ¿está bien? Y la ledeburita es una mezcla laminar gruesa. O sea, medio como para redondear cómo es la mezcla laminar, es una mezcla laminar gruesa que generalmente, más que láminas, son formatos que nos hacen recordar a árboles, particularmente los árboles coníferas en los bosques, que se llaman, en este caso, la forma geométrica serían dendritas, ¿está bien? O sea que son manifestaciones que tienen un eje sólido con brazos, o sea, como con ramas hacia los costados que están intercaladas en otra dendrita, etcétera, etcétera, para conformar el objeto final. Acá le pongo como resumen de lo que hemos dicho. La ledeburita se forma al enfriar una fundición líquida al 4.3% de carbono hasta 1140, 1147 grados. Una vez que aparece, o sea que uno desciende de 1140 grados, ya con la ledeburita en cuestión, aparece en forma de láminas alternas gruesas de austenita y cementita. Acá les pongo yo, pero más que láminas, la ledeburita aparece formada por dendritas alternas de austenita y cementita. Generalmente la ledeburita, o sea, como tal, si seguimos extrayendo calor, es estable hasta los 723 grados aproximadamente. ¿Está bien? O sea, vamos a seguir extrayendo calor
la ledeburita va a ir enfriándose hasta los 723 grados, en los cuales, si seguimos extrayendo calor, va a suceder una transformación que implica la desaparición de la ledeburita, que se descompone en ferrita y cementita. Si ustedes analizan, no sé si lo tenemos acá cerquita, si ustedes analizan el diagrama hidrocarbono, y si bien yo le pongo que se transforman en la ledeburita, desaparece, descompuesta en ferrita y cementita, también podemos analizarlo, como lo hemos analizado otras veces, que podríamos decir que se descompone en perlita y cementita, considerando que la perlita es una mezcla de ferrita y cementita. ¿Está bien? O sea que en última instancia, esas tres cosas que aparecen en forma diferente físicamente hablando, es, como dije, como pongo acá, en ferrita y cementita. ¿Está bien? Bien. Acá a continuación hay una fotografía sacada con el microscopio, en el cual ustedes pueden ver zonas blancas, blanquecinas, y zonas de diferente coloración grisácea y negra. Allí dice microestructura, fundición blanca por 400 aumentos. Las dendritas de austenita transformada, perlita, en una matriz de cementita blanca. O sea, la parte blanca podemos considerar que es una matriz, porque es continua, ustedes ven que es continua, de cementita, y dentro están dendritas de austenita transformada. La austenita transformada, en última instancia, sería perlita, o sea, que sería ferrita y algo más de cementita. ¿Está bien? Para formar las dendritas o las láminas en última instancia. Bien, sigamos resumiendo acá, resumiendo lo que hemos dicho. Al bajar la temperatura, la austenita segrega más carbono. Recuerden ustedes cómo es el formato de la línea que baja de 4.3% de carbono en la temperatura de transformación eutéctica, después se va alejando del 4.3% hacia la izquierda en descenso. ¿Qué significa eso? Que el carbono va a ser cada vez menos soluble en la austenita, pero ese carbono va a ir pasando y precipitando dentro de, aumentando la masa de cementita. Generalmente es reconocido esa cementita como proeutectoide, porque es una cementita, como ya lo hemos estudiado, es una cementita que se forma antes de llegar a la temperatura de transformación del tectoide, que está en 723 grados aproximadamente. Entonces, va a ir aumentando la cementita ya presente en la ledeburita, disminuyendo hasta desaparición total a 723 grados de la austenita. A la temperatura eutectoide de 723 grados, la austenita desaparece y se transforma en perlita cuando baja de 723 grados, que es lo que pasa en el acero, ¿cierto? Pero nosotros estamos acá en la zona del acero. Pero en última instancia, esa perlita pasa a constituir fundición. Entonces, la estructura de una fundición blanca consiste en dendritas de austenita transformada, posteriormente en perlita, rodeadas de una red interdendrítica de cementita dura y frágil. ¿Está bien? O sea, tenemos una matriz dura y frágil, totalmente cementita, y perlita intercalada dentro de la matriz,
que a su vez está, lógicamente, la perlita está conformada, como dijimos, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en perlita, ¿cómo se llama? En cementita y ferrita. ¿Ok? Generalmente digamos, la fundición blanca es dura y resistente al desgaste, o sea, a la fricción, pero es frágil y difícil de mecanizar. Estas dos características finales, frágil y difícil de mecanizar, limitan el uso industrial. A usos en los cuales no se requiere ductilidad. Acá le pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, camisas de hormigoneras, molinos de bolas, generalmente que se usan para disminuir los volúmenes de material granular. Generalmente se utiliza, y aparte de ese uso que se puede dar como tal, como fundición blanca, también la fundición blanca se utiliza en grandes cantidades como material de partida para la fabricación de fundición maleable. O sea, una cantidad importante de fundición blanca que uno logra en la industria, se la utiliza como punto de partida, o sea, como origen, como materia prima de la fabricación de fundición maleable, que lo vamos a ver en la clase próxima. ¿Está bien? O sea, que es una fundición grisácea, pero maleable. ¿Está bien? O sea, donde aparecen totalmente identificados zonas en las cuales el grafito está escindido de la masa cristalográfica. Pero como es un material de partida, evidentemente el material de partida no está escindido. O sea, ahí tenemos solamente cementita, el carbono como cementita. Pero después, al terminar de transformarlo en fundición maleable, sí vamos a tener el carbono escindido, gran parte del carbono escindido, lo que le va a dar nuevas características de uso. Dejando de lado lo que venimos viendo hasta ahora, que es la fundición blanca, volvamos a pensar en que la extracción de calor que estamos llevando a cabo en otro nuevo proceso, digamos, a partir del 4.3%, pero hay el líquido, lo hacemos en condiciones de equilibrio al verdadero. O sea que estamos trabajando ahora, posiciónense ustedes como que la extracción de calor se hace en forma muy lenta, en forma casi de equilibrio en última instancia. Cuando eso sucede, o sea, con una extracción muy lenta de calor, la masa líquida se va a transformar también digamos, en sólido, pero a diferencia de la fundición blanca, el líquido va a devenir en una mezcla de austenita y grafito. Fíjense que ustedes que es lógico pensar que, digamos, cuando uno piensa por qué aparece el grafito separado de la austenita, una de las causas es que el proceso se dio mucho más lento. Al ser el proceso mucho más lento de extracción de calor, ha permitido que el grafito migre, o sea, el carbono presente en el líquido, migre y se separe de la masa cristalográfica por esa lentitud que tiene uno al procesarlo. ¿Está bien? Entonces, por eso es que aparece el grafito separado. Generalmente esa reacción eutéctica
estable, ocurre a 1153 grados aproximadamente, formándose otro tipo de fundición que se llama fundición gris. Leamos solamente fundición gris. Ahí dice fundición dúctil, fundición de grafito compacto. Dejémoslo de lado eso porque lo vamos a ver después. En realidad tiene varios nombres en función de cómo uno lo puede trabajar. Pero particularmente tiene el nombre de fundición gris. A diferencia de fundición blanca, que es la que hemos llevado trabajando, digamos, con la metodología de extracción de calor en un diagrama metaestable. Si ustedes analizan en 1153 grados y en 1147 grados que vimos hace rato, donde se verificaba el cambio de la transformación de líquido a sólido, hay aproximadamente 6 grados de diferencia entre la temperatura eutéctica estable y metaestable. Les doy ese ejemplo de 1153, 1147 anteriormente, pero puede ser 1152, 1146, etcétera, etcétera, o 1140, 1147. O sea, es en función de la experiencia que nosotros estamos desarrollando. Pero tomemos nosotros como una convención que 1153 sería la reacción eutéctica estable y 1147 la reacción eutéctica, la transformación, no reacción, la transformación eutéctica en el caso de la función blanca. Para el uso de dos diagramas. O sea que, ¿qué significa? Que este diagrama, que acá se los paso, el diagrama que lo estamos usando, el caballito de batalla nuestro, esa línea horizontal, que en este caso está en 1100 y algo grados, se va a mover hacia arriba o hacia abajo, la línea horizontal que es reacción isotérmica, ¿cierto?, para diferentes contenidos de carbono, en función si tenemos un diagrama metaestable o un diagrama estable. ¿Está bien? O sea, para el diagrama estable, probablemente esa línea aparezca antes, a una temperatura mayor, alrededor de 6 grados por encima, la línea esa, digamos, horizontal, que implica la, digamos, transformación isotérmica. Si aparece más arriba, implica que aparece no este diagrama, sino aparece el otro diagrama que lo vimos al principio, que es el diagrama, una de las características del diagrama estable sería. También aparece antes el cambio de líquido a sólido. Y como, digamos, si utilizamos el diagrama de hierro-carbono metaestable, el líquido pasa a austenita y cementita. Si tenemos el otro diagrama, o el diagrama estable, el líquido se transforma en austenita y grafito. ¿Está bien? No cementito, sino grafito. ¿Ok? Bueno, acá están los cambios estable y metaestable. A una mayor velocidad de enfriamiento, si el líquido sobreenfría cerca de 6 grados, tenemos la transformación eutéctica metaestable. ¿Está bien? O sea que si pasamos esos 6 grados, ese rango de 6 grados, y llegamos a 1147 grados centígrados, hay una transformación eutéctica metaestable que nos da fundición blanca. En el otro caso, o sea, eso implica de que vamos a tener una determinada velocidad de extracción de calor. Sea una transformación eutéctica estable con extracción de calor mucho más lento, el líquido se transforma en austenita y grafito a 1153 grados y estamos, transformación auténtica estable, fundición gris. ¿Está bien? O sea que podemos obtener, en función de la velocidad de extracción de calor, fundición blanca, fundición gris. No se lo he dicho hasta ahora, pero generalmente la fundición blanca reconoce zonas muy delineadas. Perdón, espera un momento. Sí, ahora, reconoce zonas en las cuales aparece la cementita
con una característica blanquecina. Profe, no lo estamos escuchando por las dudas. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe, ahora sí se lo escucha. ¿Dónde se cortó? Cuando estaba hablando algo sobre las fundiciones blancas. ¿Sobre el silicio? ¿Escucharon lo del silicio? No, profe. Bien. Bueno, vayamos, digamos, al punto anterior. Ustedes tienen un slide, dice cambio estable y metaestable. ¿Lo tienen ahí presente? Sí, profe. Bien. Lo único que hice es leer eso y interpretarlo, ¿cierto? Que es lo que venimos viendo, ¿cierto? Si el líquido a 1147 grados en un proceso que respete el diagrama, la velocidad del diagrama metaestable, se enfría, o sea, se extrae calor, obtendremos a 1147 grados fundición blanca, que está constituida inicialmente de austenita y cementita, ¿está bien? Todo el carbono está como cementita. Si el proceso lo estamos haciendo con una velocidad mucho más lenta de extracción de calor, en vez de obtener cementita, vamos a obtener austenita y grafito. Si tenemos austenita y grafito a 1153 grados centígrados, lo que vamos a obtener es fundición gris. O sea, en función de la velocidad de extracción de calor, podemos tener fundición blanca, ya estudiada, o fundición gris. ¿Por qué se llaman fundición blanca y por qué fundición gris? Fundición blanca porque Lo volvimos a perder, profe. Se le vuelve a cortar, profe. bueno, probablemente yo estoy tocando algo acá del teléfono. ¿Ahora me están escuchando? Sí, profe, ahora volvió. Bien, la fundición blanca es porque cuando uno hace en un objeto, hace un corte mecánico, ¿no? En un objeto de fundición blanca,
la superficie que aparece al corte es blanquecina. Generalmente ese color blanco deviene de la existencia dentro de la estructura cristalográfica de muchas cementitas. ¿Recuerdan ustedes la fotografía que vimos? Que la zona de matriz cementicia de cementita era blanca, ¿está bien? Ahora, cuando uno hace el corte en una fundición gris, en un objeto fundido que sea en fundición gris, aparece grisáceo la superficie de corte, porque generalmente ese color grisáceo es transmitido por el carbono, que generalmente está escindido de la estructura cristalográfica madre, digamos. ¿Está bien? O sea que por eso es que se denomina fundición blanca y fundición gris, porque es a nuestros ojos aparece con una coloración diferente de la fundición blanca de la fundición gris, para poder nosotros decir, bueno, esta es una fundición gris o esta es una fundición blanca. Suele haber, en ese caso, de acuerdo a los procesos, fundiciones en las cuales aparecen zonas blancas y zonas grises en un mismo objeto o en una misma superficie de corte. Esas fundiciones generalmente son denominadas fundiciones atruchadas por el vulgo, ¿no? Función atruchada porque el atruchado viene de trucha, viene de las características de los peces cuando nadan, las truchas, en el agua, que uno ve que tienen un color cambiante, un color que va por momentos blanquecino, por momentos grisáceo, ¿está bien? O sea que no está totalmente definido si es blanco o gris en la coloración de la trucha en su movimiento en el agua, por eso que se denomina atruchadas, que sería como un mix de fundición blanca y fundición gris en función de las velocidades de enfriamiento que tenemos. Bueno, dicho esto, pasamos, después vamos a volver solamente, nuevamente, sobre lo que estamos hablando hasta este momento, y vamos a ver acción de silicio, que es lo que decía hace un rato yo. El silicio, recuerden ustedes que era una de las impurezas que podíamos encontrar dentro de las fundiciones. Cuando nosotros agregamos más silicio, si ustedes recuerdan, habíamos puesto un valor bastante menor allí de una fundición común en la primera y el segundo slide. Cuando uno agrega silicio en alrededor del 2%, o sea, aumenta la cantidad de silicio en la fundición, se logra aumentar la temperatura, el delta T entre eutécticos, ¿está bien? ¿Qué delta T sería acá? Serían los 6 grados que veíamos hace un rato, ¿está bien? O sea, si no tenemos silicio, tenemos muy poquito silicio, conducimos la operación en un proceso estable, vamos a tener un valor de temperatura de transformación, y si lo conducimos a mayor velocidad, vamos a tener otro valor. La diferencia de ambos valores de aparición de la transformación es aproximadamente 6 grados. Si nosotros queremos aumentar el delta T entre esos dos eutécticos, estable y metaestable, le podemos agregar el silicio en alrededor del 2%, lo que da más tiempo para que el grafito nucleo crezca. ¿Está bien? O sea que el silicio, en última instancia, dentro de la estructura cristalográfica, o dentro de la estructura de la aleación, va a favorecer o le va a dar, digamos, esa sería la palabra, va a favorecer la difusión del grafito hacia afuera de la estructura cristalográfica, ¿está bien? O sea que le va a permitir la aceleración de la nucleación y el crecimiento del grafito. O sea que el silicio, en última instancia, el uso de silicio en la fabricación de fundición gris
favorece la aparición de grafito. O sea que cuando nosotros trabajamos con fundición gris, nosotros, aparte de trabajar con las velocidades de tracción de calor, le ponemos mayor cantidad de silicio, hasta alrededor del 2%, y vamos a lograr asegurar que la fundición sea gris. Por otro lado, cuando tenemos impurezas tales como el cromo y el bismuto, el cromo y el bismuto trabajan en forma inversa al silicio. O sea, la existencia de cromo y bismuto dentro de la aleación líquida va a implicar seguramente que va a favorecer y va a conspirar con nuestro deseo de sacar fundición gris, va a conspirar porque va a favorecer la aparición de cementita, ¿está bien? O sea que es como un freno si nosotros queremos, si bajamos la temperatura para favorecer la difusión, seguramente, no la temperatura, sino si disminuimos el tiempo, es decir, si aumentamos el tiempo, digamos, de solidificación, lentificamos, digamos, el proceso, el cromo y el bismuto siguen promoviendo la aparición de cementita. Entonces son cosas que son, en última instancia, que el ingeniero tiene que trabajar considerando la existencia de silicio, la existencia de cromo, la existencia de bismuto en la materia prima inicial. ¿Está bien? O sea, el silicio va a favorecer la aparición de grafito, por consecuencia digamos, la formación de fundición gris. La existencia de cromo y bismuto favorece la aparición de cementita, o sea que va a favorecer la transformación del líquido a fundición blanca. Todo eso lo puede utilizar el ingeniero conociéndolo, el profesional, conociéndolo, lo puede utilizar para poder, digamos, manejar mejor las situaciones de transformación. Pasemos al slide fundición gris 1. ¿Cómo vamos a conseguir fundición gris? Es trabajando dentro del diagrama metaestable, ¿verdad? Estable. Al enfriar desde el líquido se forma primero austenita primaria a la temperatura de 1147 grados, ayudada por la presencia de elementos grafitizantes como el silicio. Estoy hablando acá 1147 grados como si fuera 1153 menos 6, o sea, 1153 y después ya llega a 1147, pero ayudada por la presencia de elementos grafitizantes como el silicio, la cementita del auténtico se separa en austenita y grafito primario. ¿Está bien? O sea, es grafito que aparece en forma de hojuelas. El grafito primario precipita como placas o láminas irregulares tridimensionales, con muy poquito espesor, lo que le da a la fractura de la fundición el típico color gris oscuro, como le decía hace un momento. Con enfriamiento posterior, la austenita se agrega más carbono al bajar la solubilidad, igual que lo que ya hemos visto ya, y ese carbono se hace, o sea, el carbono que va expulsando el cambio de solubilidad cuando va bajando la temperatura de austenita, lo hace como grafito secundaria. Generalmente, ¿cómo lo hace en el proceso? La austenita, sale el grafito de la austenita, cae en la zona donde hay todavía cementita en transformación, que también la cementita se va transformando y va expulsando el carbono. Esa cementita protectoide, como dice allí, también grafitiza rápidamente y es un proceso muy activo en el cual el carbono
pasa de la austenita a una posible cementita que también desaparece porque para conformar estructuras cristalográficas con el carbono separado. ¿Está bien? Que ahí queda la coloración gris. Entonces, ¿qué tendríamos en última instancia como fundición gris? Una matriz metálica, o sea, de hierro, con celda de grafito en hojuelas, interconectada a partir de los núcleos de grafito, escindida de las celdas de la matriz, ¿está bien? O sea que la matriz es hierro con algo de grafito y el grafito separado a los costados. Generalmente las fundiciones grises de uso industrial generalmente están en cantidades de carbono inicial entre el 2,5 y el 4% de carbono en estado primario como grafito. También, o sea, ¿se acuerdan ustedes de que nosotros habíamos dicho de que las fundiciones estaban entre el 2,14 para nuestro diagrama modelo, digamos, base, hasta el 6,77% de carbono? Bueno, en general, comercialmente hablando, las industrias trabajan entre el 2,5 y el 4% de carbono en estado primario, y generalmente esa zona, que está por debajo del 4,3%, generalmente da fundiciones grises hipoeutécticas. Generalmente las hojuelas de grafito concentran esfuerzos, causando baja resistencia y mejorando la ductilidad. También, o sea que, en el caso, si nosotros comparamos la ductilidad conseguida, prácticamente nula, en el caso de la fundición blanca, vamos a observar un aumento de ductilidad en el caso de la fundición gris. Porque el grafito actúa como un lubricante del movimiento de masa que sucede en un elemento dúctil que digamos, que se conforma o presenta un comportamiento más dúctil a la hora de las solicitaciones mecánicas que nosotros podamos inferir. Generalmente tiene también, la fundición gris tiene alta resistencia de compresión, o sea, continúa con esa característica de la fundición blanca, tiene alta resistencia al desgaste por fricción, en menor medida que la fundición blanca, pero sigue siendo elevada, alta resistencia, ahora sí tiene una maquinabilidad mejorada respecto a la fundición blanca, tiene buena resistencia a la fatiga térmica. La fatiga térmica, cuando uno utiliza fundiciones en objetos, puede estar solicitado esos objetos a movimientos vibratorios, oscilatorios, y con alta temperatura, lo que hace que realmente un buen constituyente de los objetos que nosotros estamos construyendo implicaría que presente una buena resistencia a la fatiga térmica. La fatiga térmica aparece de un movimiento oscilatorio generalmente unido a aumento de temperatura de proceso. Generalmente la fundición gris tiene una conductividad térmica mejorada respecto a la fundición blanca, y lógicamente ahí pongo yo abajo buen amortiguamiento de la vibración. ¿Está bien? O sea, una base de una maquinaria, por ejemplo, una trituradora de piedra. Generalmente las bases son de fundición, están fijadas, amuradas al suelo,
Pero lógicamente hay una vibración inherente al movimiento en sí del proceso de trituración de piedra, que hace que necesariamente el material que nosotros utilicemos tiene que tener buena resistencia a ese movimiento vibratorio de origen del proceso propiamente dicho. O sea, ahí generalmente se puede usar con ventaja la fundición gris respecto a la fundición blanca. A continuación hay hay una fotografía. Si ustedes lo observan con detenimiento y la comparan con la fotografía anterior que vimos de fundición blanca, ustedes acá observan que hay menos superficie ocupada por zonas totalmente blancas. Y van a observar como hilos oscuros que son las láminas o el corte transversal de láminas de grafito. El grafito adopta la forma de laminillas curvadas, son las que proporcionan a la fundición gris su característica de fractura grisácea o negruzca. ¿Está bien? O sea, fíjense ustedes, mucho más oscuro esta fotografía respecto a la anterior que hemos visto. ¿Está bien? Porque se reparte más la parte más negra, eso lo hace que todo a la distancia se vea más grisáceo, que es lo que se ve uno a nivel macroscópico. La resistencia de la fundición gris depende casi exclusivamente de la matriz donde hay el grafito. ¿Está bien? O sea, el grafito en realidad no es resistente, el grafito es cindido, y lo que le da resistencia al conjunto de material metálico y grafito es el material metálico. Esa matriz depende de la condición de la cementita eutectoide. Cuando la cementita grafitizada, o sea que la cementita le traemos el carbono también, la matriz va a ser ferrítica, porque va a quedar una matriz constituida particularmente de ferrita. A diferencia, en ese proceso de difusión de carbono, a diferencia de otra posible, digamos, condición en la cual la cementita no se grafitiza, o sea que todavía no, dentro de la cementita mantiene la cementita carbono dentro de la cementita, entonces la matriz será perlítica. Que la matriz sea ferrítica o la matriz sea perlítica implica que uno va a ser más dura que otro, o sea que se logra en función del proceso de fabricación, el proceso de transformación que nosotros llevamos a cabo, se logran diferentes calidades o características de fundiciones grises. La composición de la matriz puede variar en infinitas combinaciones entre ambos extremos. La resistencia y dureza aumentan con la proporción de cementita hasta un máximo en la matriz grafito-perlita. Está bien que sería la matriz perlítica. O sea que, dicho esto, podemos inferir que fundición blanca es solamente se habla de fundición blanca cuando todo el carbono está ocluido dentro de la cementita. Y la fundición gris reconoce diversos estadios de oclusión que puede tener más o menos carbono separado, o sea, en forma de grafito. ¿Está bien? O sea, entonces, la fundición blanca es muy extrema, digamos, en su constitución. La fundición gris reconoce diferentes combinaciones o infinitas combinaciones, como le he puesto acá yo, entre ambos extremos. De tener todo en forma de grafito
con algo de cementita o menos grafito y cementita. Entonces, todos esos valores son funciones grises. Cuando solamente existe cementita pura, sin que aparezcan grafitos separados, lo tendremos fundición blanca. ¿Está bien? O sea que esa es la diferencia. Lógicamente, eso también trae como consecuencia o trae aparejado el concepto de que es mucho más usado la fundición gris que la fundición blanca en el caso industrial. La fundición blanca sirve para algunas cosas nada más, o como punto de partida de otro tipo de fundición. La fundición gris se utiliza en muchos más objetos fabricados por el hombre. Bien, acá hay en el próximo slide, leo y comento. Dice, la grafitización, o sea, la separación de grafito de la cementita inicial, se realiza con mayor facilidad si el porcentaje de carbono es elevado. O sea, cuando el porcentaje de calor es elevado, de carbono es elevado, con temperaturas elevadas. ¿Qué significa eso? De que la extracción de calor va a ser más lenta, y si la cantidad de grafitizante, especialmente silicio, es la adecuada, nosotros obtendremos mayor grafitización que si lo hacemos a temperaturas más bajas, con menor cantidad de carbono, o sin elementos grafitizantes como puede ser el silicio. ¿Está bien? O sea que así logramos diferentes calidades de fundición gris. Para que grafiticen, entre paréntesis, la cementita eutéctica y la cementita proeutectoide, aunque no la cementita eutectoide, que es la última, para así obtener una estructura final perlítica hay que controlar el contenido de silicio y la velocidad de enfriamiento. También, o sea que son esas dos variables, velocidad de enfriamiento y presencia de silicio, que nos permiten una flexibilidad de proceso para lograr o una fundición gris más grafitizada o una fundición gris menos grafitizada. ¿Está bien? O sea, ¿cuáles son las variables? Contenido de silicio y velocidad de enfriamiento. ¿Qué características tienen las fundiciones grises? Tienen excelente colabilidad. Eso es importante cuando uno tiene que rellenar, en cierta forma, un molde. Lo copian perfectamente al molde donde se va a enfriar después el objeto. Eso hace que sean consideradas como de excelente colabilidad. Tiene una buena resistencia al desgaste, menor lógicamente que la fundición blanca, pero todavía sigue siendo buena la resistencia al desgaste. Acepta tratamientos de endurecimiento superficial, o sea, tratamientos térmicos, acepta la fundición gris, no así la fundición blanca. Y en general tiene, respecto a la fundición blanca, poca resistencia mecánica. ¿Está bien? O sea que, evidentemente, es un resultado que no tiene las características extremas de la fundición blanca, pero sirve mucho a veces para diferentes usos posteriores. Bueno, acá como un resumen, si el porcentaje de carbono y la velocidad de enfriamiento son tales que la cementita eutectoide también se grafitiza, presentará una estructura totalmente ferrítica. O sea, si logramos en esa estructura de que toda cementita que vaya quedando, o la mayor parte de la cementita, le damos tiempo a que se escinda el carbono como grafito, vamos a tener una estructura totalmente ferrítica. Recuerden ustedes que la ferrita tiene poquísimo carbono. Estamos allá, digamos, dentro del diagrama hierro-carbono, en la parte izquierda extrema.
Si se impide la grafitización de la cementita eutectoide, la matriz será totalmente perlítica. ¿Está bien? O sea que nosotros interrumpimos, en cierta forma, esa grafitización de cementita final, la matriz se volverá perlítica, que es más dura en última instancia. La fundición gris ferrítica, mezcla de grafito y ferrita, la más blanda y menor resistencia mecánica. La resistencia de atracción y la dureza aumentan con la cantidad de carbono en la perlita, alcanzando su valor máximo en la fundición gris perlítica. ¿Está bien? O sea que nosotros ahí tenemos un rango de operación entre una fundición relativamente blanda a una fundición mucho más dura, que es la gris perlítica, pero siempre con menor dureza que la fundición blanca. ¿Está bien? O sea que por eso que estamos hablando siempre acá que la fundición gris, hay diversos tipos de fundición gris que puede ir de una fundición gris ferrítica, que es una fundición muy cercana a las características del acero, a la fundición gris perlítica que tiene una característica muy similar a la fundición blanca. ¿Está bien? Pero es un rango de dureza. Bien, a continuación vamos a hacer un resumen de la fundición blanca. Volvemos inicialmente, ¿no? Porque vamos a hacer un resumen de fundición blanca y un resumen de fundición gris para terminar la clase, esta clase. Para después pasar, digamos, como yo le dije la otra vez, vamos a dejar unos días transcurrir de hoy para ver después otro tipo de fundiciones. La fundición blanca se obtiene al formarse una microestructura de austenita, primero, después de los 723 grados para abajo, perlita, y cementita durante la reacción auténtica en un proceso metastable a 1147 grados, con buena resistencia al desgaste por abrasión y gran dureza y fragilidad. ¿Está bien? O sea, resumen. El líquido se transforma en austenita y cementita. Como un recordatorio, tenemos estabilizadores de cementita, o sea que favorecen la conformación de cementita, la aparición, digamos, la existencia dentro de la masa líquida de cromo y de bismuto. El cromo y el bismuto son elementos que favorecen que, dado a una determinada velocidad de transformación, que aparezca cementita y podemos llegar a asegurar de que no va a aparecer grafito separado. La microestructura esta que vemos acá es la que vimos anteriormente, la fundición blanca. Fíjense la matriz que le da la coloración blanquecina, es una matriz más grande de cementita, con dendrita de austenita transformada, que es la perlita, constituida a su vez de ferrita y cementita. Es otra fotografía de andita de austenita transformada en perlita oscura en una matriz de cementita blanca, que nos da macroscópicamente una idea de blancuzco de superficies al corte, ofrecidas al corte. Vayamos al resumen de la fundición gris. La fundición gris se obtiene al formarse una microestructura de austenita y grafito en forma de hojuelas interconectadas en la transformación auténtica en un proceso bajo condiciones de equilibrio a 1156 grados, con buena ductilidad, buena resistencia a la compresión, buena ductilidad referida a la poquísima o nula ductilidad de la fundición blanca, buena resistencia a la compresión. No es tan buena la resistencia como en la blanca, en la fundición blanca, pero todavía sigue siendo importante la resistencia de la compresión. Al desgaste por abrasión, también es en forma menor a la fundición blanca, a la fatiga térmica y a las vibraciones. El líquido se transforma en austenita y grafito y posteriormente en perlita y grafito cuando va bajando la temperatura. En este caso, el estabilizador de este tipo de fundiciones es el silicio.
¿eh? O sea, cuando el silicio está alrededor del 2%, nosotros logramos que asegurar que el producto final que vamos a obtener va a ser fundición gris más cercano a una fundición gris pura que a una fundición blanca. ¿Está bien? Una cosa así. Acá tenemos otra fotografía. El grafito adopta la forma de laminillas curvadas. Las laminillas curvadas son las que proporcionan a la fundición gris su característica fractura grisácea negruzca, lo que yo le decía, el corte. Es digamos, otra fotografía en la cual aparecen líneas, dice observar laminillas de grafito, observar la perita estructura laminar. ¿Se acuerdan lo que veíamos inicialmente? Pasamos a otro, dentro de la misma temática, pasamos a otro concepto, equivalente carbono. El silicio también posibilita reducir la cantidad de carbono contenido en el eutéctico. ¿Se acuerdan ustedes que el carbono que nosotros utilizamos en la aleación, mientras más carbono había, más dureza, más fragilidad se lograba? Entonces, y eso podía así llegar a ser contraproducente de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, se ha descubierto que el silicio, al estar presente el silicio actúa también dentro del objeto final del proceso, actúa permitiendo para diferentes valores de comprobaciones de análisis, o sea, de ensayos diferentes, sustituye, en cierta forma, la presencia de silicio, la necesidad de tener, para lograr una determinada dureza o determinada resistencia, la presencia de una determinada cantidad de carbono, disminuyéndolo. O sea que, si nosotros tenemos silicio, podemos llegar a disminuir, en cierta forma, el carbono presente y logramos otros, digamos, otros materiales con otros usos también. El silicio también posibilita reducir la cantidad de carbono contenido en el eutéctico. Se puede tomar en consideración este efecto al definir el equivalente, y se define así el equivalente de carbono. El equivalente de carbono es la resultante de la fórmula que está a continuación. O sea, el equivalente de carbono es igual al porcentaje de carbono que tenemos en nuestra aleación, más 1/3 del porcentaje de silicio que tenemos en la aleación. ¿Qué logramos con eso? Que la composición eutéctica es siempre cercana a 4.3% en, digamos, equivalente carbono. También, o sea que ese valor nosotros nos permite trabajar hacia los costados, particularmente hacia el costado, digamos, de la derecha en el diagrama de hidrocarbono, disminuyendo la cantidad de carbono con la presencia de silicio. Y vamos a lograr similares prestaciones a un material que no contenga silicio. O sea, pero para lograr esas prestaciones necesitamos aumentar la cantidad de carbono. ¿Está bien? O sea, con eso usando silicio, disminuimos la cantidad de carbono útil. Un equivalente de carbono alto promueve el crecimiento de eutéctico de grafito. O sea, mientras más carbono tengamos, cuando el equivalente es alto, ese hecho va a promover la difusión del carbono por fuera de la estructura metálica. ¿Está bien? O sea que realmente el equivalente de carbono puede llegar a ser útil en algunos casos, generalmente en muchos casos, en procesos productivos. Bien, dicho todo esto, es lo que vamos a ver hasta hoy. La clase próxima vamos a utilizar estos dos conceptos de fundición blanca y fundición gris para, particularmente a partir de fundición blanca,
para llegar a los conceptos de cómo se logra otro tipo de fundiciones que tienen otras prestaciones, otras características estructurales y de prestación o de uso común. Bueno, chicos, por hoy solamente acá, aunque todavía no llegamos a la hora, pero conviene hacer un corte acá porque así tomamos el subtema, función maleable, fundición nodular, etcétera, etcétera, en la próxima clase como un todo, es directamente utilizando estos conceptos que hemos visto hoy, hemos visto al final digamos, en la clase anterior, antes de las vacaciones, como útiles para el manejo posterior. Si no tienen una pregunta específica ahora, dejamos la clase para hasta el martes. Hola. Por mi parte no, profe. Bueno. Listo, profe.